Hola, hola, ¿cómo están? Estoy nuevamente aquí contándote una historia que de verdad a mí me está volando la cabeza y espero que a ti también lo haga. Para mí es una historia de 10 como mi playera de corazones. La verdad es que está genial y pues como siempre hay esas incógnitas que no podemos resolver. Quédate hasta el final del video para que veas qué es lo que sucede y espero que a ti también te vuele la cabeza como me la voló a mí. Y bueno, antes suscríbete al canal, dale like, comparte y chismeale a todo el mundo que estamos aquí contando estas historias maravillosas. Y pues si sabes de alguien que las pueda resolver o que ya se haya ido al más allá, al más acá, al más acullá y que nos pueda resolver todas estas incógnitas, invítalo a que cuente su historia o si eres tú esa persona, vente para que la cuentes y aquí la desmenucemos y aquí lleguemos a conclusiones o no lleguemos a nada. Pero solamente compartamos y divirtámonos con estas historias, pensemos, analicemos y veamos que somos muchos los que nos suceden estas cosas maravillosas. Y bueno, vamos a comenzar. La historia comienza así de esta forma. La protagonista es Cristina. Cristina era una mujer más o menos entre 80 y 83 años y eran aproximadamente finales de los 80, principios de los 90 cuando sucede esta historia. Cristina vivía con su hijo Heriberto, que más o menos Heriberto tenía aproximadamente entre 50 y tantos años, ya era un hombre grande, vivía con él y vivía con su hija Raquel. Raquel tenía dos hijos. Vivían todos en esa casa, pero Heriberto tenía un carácter complicado. Y entre Raquel y Heriberto no había mucha química, no había mucha comunicación y a veces se peleaban demasiado. Por lo tanto, Cristina estaba muy angustiada de qué iba a ser de Heriberto cuando ella muriera. Era su mayor preocupación. Ella decía que no podía descansar en paz porque qué iba a ser de él. Ella sabía perfectamente pues que era una persona con un carácter complicado, no se había casado, no tenía hijos, no tenía absolutamente nada más que ella sentía que únicamente tenía a Cristina, a su mamá. Entonces ella vivía angustiada por saber qué sería de él. La verdad es que siento que él no quedaría desamparado porque él trabajaba la piel, él sabía pues cómo trabajar la piel, ya tenía su taller y pues desamparado no iba a quedar. Pero el temor de Cristina era que pues que se llegaran a pelear entre Raquel y él y que él se fuera de la casa y no tuviera a dónde ir. Y bueno, mientras tanto Raquel era una mujer que todo el mundo quería, era muy querida en su trabajo, muy querida en su familia, era muy simpática, muy espontánea, tenía sus dos hijos, los dos hijos también eran simpáticos, espontáneos. Ella tenía su vida aparentemente resuelta. No era mayor preocupación de Cristina Raquel porque sabía que Raquel se podía defender en el mundo. En cambio, sentía a Heriberto muy indefenso. Y bueno, la historia continúa de esta manera. Un día estaban Cristina y Heriberto solos en la casa. Raquel se había ido a trabajar, los hijos se habían ido a la escuela y a hacer sus labores. Ellos, en vez de tener gas estacionario, ellos compraban cilindros. Los compraban, los alquilaban, la verdad no sé cómo sea esa cuestión, pero bueno, ellos tenían cilindros de gas. Pues evidentemente cuando tú tienes esos cilindros abres y cierras esa llave. No sé a ciencia cierta si sí cerraron esa llave, no la cerraron o qué fue lo que sucedió, pero el gas comenzó a escaparse. Como les decía, Cristina ya era grande, ya tenía 80 y tantos años, le costaba trabajo caminar y se la pasaba la mayor parte del tiempo en la sala viendo la tele como se acostumbraba en ese tiempo, viendo telenovelas. Y entre ese inter dormitaba, se despertaba, dormitaba, se despertaba como cualquier persona de la tercera edad. Mientras tanto Heriberto trabajaba en su taller en la misma casa, pero en la parte de atrás. Ese día no sabemos qué sucedió, pero el gas comenzó a escaparse. Pues evidentemente Cristina no se dio cuenta, se quedó dormida
y entre eso que se quedó dormida se empezó a intoxicar con el gas. En esa intoxicada del gas, que estaba dormida, y con la intoxicación, empezó a soñar a sus hijos. Y estos hijos que soñó, porque ella tenía 12 hijos, pero solamente soñó a 3. Y entre esos 3 estaba evidentemente Raquel, Heriberto y su hijo José, que vivía en el extranjero, y ella. Ellos 4 lo soñó que cada uno de ellos estaba muerto, incluyéndola a ella. Ella la verdad se quedó sorprendida, lograron sacarla de la intoxicación que tenía, la despertaron y eso fue lo que recordó ella al despertarse. La intoxicación pasó, afortunadamente no pasó a mayores, pudieron controlarla, no sucedió ninguna tragedia y la vida continuó. Tenía otra hija que 3 veces a la semana la iba a bañar. Le ayudaba a bañarla porque ella, como les decía, caminaba ya muy lento y el baño en la casa estaba algo retirado porque era una casa grande. En ese inter, cuando la estaban bañando, le contó a su hija, la más chica, a Belinda. Le empezó a contar que ella había soñado en esa intoxicación, que había soñado a Raquel, a Heriberto, a José y a ella que estaban muertos, que fallecían. Siguió la plática, fue una plática coloquial, ella también sentía feo al contar eso, estaba sorprendida, estaba sacada de onda con ese sueño, como siempre tratamos de como darle de, ay no, hombre, fue un sueño y ya no le des más imaginación, ¿no? Como siempre lo manejamos así. Y bueno, pasó el tiempo y José decidió, porque ya estaba un poco enfermo, decidió venirse a la Ciudad de México a pasar sus últimos días aquí. ¿Y quién creen que lo cuidaba? ¿Quién creen que pues estaba al pendiente de él? Pues nada más y nada menos que Raquel. Raquel cuidaba de José constantemente. Cuando se ponía mal estaba con él en el hospital y ella se dedicaba a cuidarlo y atenderlo. Uno de esos días, pues Raquel se fue a la casa, se fue a bañar, estaba ya en su casa, dejó a su hijo cuidando a José, mientras ella se quedó en su casa. Y en eso, Belinda, en esos días, Belinda fue a bañar a su mamá, porque Raquel era su hermana también. Fue a bañar a su mamá y ella llevaba una blusa negra. Raquel también se dedicaba al tejido, a ella le gustaba muchísimo tejer y la verdad es que tejía muy rápido y tejía muy bien, ya ni siquiera veía y se aventaba las prendas, pero en menos de lo que te cuento. Ella empezaba, le pedías un suéter y en 2-3 días ya lo tenía listo. Era muy hábil con las manos, le gustaba mucho tejer y entonces, por lo tanto, Belinda estaba aprendiendo a tejer. Ese día Belinda, como les decía, llegó con una blusa negra. En cuanto entró Belinda, le dijo Raquel, ay Belinda, ahorita que entraste, ¿qué crees que me sucedió? Con esa blusa negra no te la vuelvas a poner, sentí un escalofríos tan feo. Y únicamente Belinda le contestó, ay, no seas payasa, o sea, esta blusa sí me gusta, y ay, no seas sangrona, pues que se me ve fea. Y ella, no es eso, sentí un escalofríos muy especial viéndote con esa blusa negra. Continuaron platicando, riéndose, transcurrió la tarde y Belinda se fue a su casa con sus hijos, dio la noche, se durmió y en la madrugada le hablaron para decirle que Raquel le había dado un infarto. Ella no lo podía creer y sentía que no había entendido bien y le dijo a José, ¿verdad? Porque ya esperaban que José en cualquier momento podía fallecer. Y le dijeron, no, Raquel, está en el hospital. Corrió al hospital a verla, pero lamentablemente ya no la alcanzó. A Raquel le dio un paro cardíaco fulminante. Al poco tiempo, después de esta tragedia, porque la verdad fue una tragedia para mucha gente, porque como les dije, Raquel era muy querida
En su funeral llegaban camiones y camiones y camiones de su trabajo, sus amigos, de toda la gente que había ayudado. Sus sobrinos la estimaban demasiado. Era muy querida en esa familia. La verdad fue una pérdida muy dolorosa para muchos. Pasó el funeral de Raquel y al poco tiempo, lo que ya esperaban todos, José falleció. Ahí empezó a pensar Cristina en su sueño, pero todavía no lo relacionaba. Le pareció coincidencia, pero todavía le quedaba Heriberto y ella. La verdad es que no se imaginaba más allá. Transcurrió la vida, pasó poco tiempo, 1 mes, 2 meses aproximadamente, después de esas muertes. Evidentemente Cristina estaba triste por la pérdida de sus 2 hijos y como les comenté ya era grande. Empezó a haber un decaimiento un poquito más acelerado. Después de esas muertes, después de esas muertes, Belinda siguió yéndola a bañar, la vida transcurrió y como les dije, Heriberto se dedicaba a la piel. Ese día, el esposo de Belinda le pidió que si le podía poner las vestiduras a su coche de piel. Como les dije, Heriberto era una persona con un carácter complicado, siempre le encontraba el pelo en el arroz, siempre, no había alguna conversación donde él buscara el lado negativo de todo. Ese día en especial, cuando al esposo de Belinda le entregó el coche, le dijo que había quedado hermoso, que ahora sí el coche había quedado excelente y que le había gustado mucho. Se miraron extrañados Belinda y su esposo y le dieron las gracias a Heriberto por el elogio del coche. Se despidieron. Al llegar a su casa hicieron la broma de que qué extraño que ese día en especial Heriberto hubiera elogiado el coche de Belinda y de su esposo. Se rieron y como la broma que hacemos siempre todos, que se nos ocurre de, oye, no se irá a morir pronto, porque te elogió el coche, ¿no? Se rieron, pegaron la carcajada y a las pocas horas de haber llegado a su casa, de haber visto a Heriberto y de haber hecho ese comentario, le dijeron a Belinda que Heriberto había sufrido un paro cardíaco y lamentablemente falleció. Evidentemente, imagínense a Cristina muerta de dolor, 3 hijos perdidos enseguida y recordando ese sueño que la había angustiado. Poco tiempo después, como era de esperarse, Cristina falleció. ¿Qué fue lo que sucedió? No podemos entenderlo. Esas muertes tan seguidas realmente le avisaron a Cristina. Son acuerdos de almas, fue venganza del universo, tenían karmas. El universo, Dios o como le llames, dijo, pues esta casa no es para nadie. La moraleja es no te pelees por las cosas materiales porque no sabes en manos de quién van a quedar. Haz tus conclusiones en esta historia. La verdad son cosas fantásticas que suceden que yo no le encuentro alguna explicación. ¿Por qué lo soñó? No lo sabemos. ¿Por qué precisamente cuando se intoxicó con el gas? El gas fue el que le provocó eso. Te abre el tercer ojo, esta parte de aquí. Te abre a un mundo que desconocemos por esa intoxicación. ¿Qué sucedió? ¿Lo provocaron entre ellos? Hay muchos cuestionamientos que no los podemos resolver. Por eso te decía que esta historia es fantástica y pues me gustaría que tú me platicaras alguna historia parecida, que me hicieras comentarios de si te ha sucedido, de si sabes de alguien que le sucedió, si tú has tenido sueños premonitorios, si sientes cosas, no sé, lo que sea que me quieras contar. Aquí vamos a resolverlo y va a ser muy enriquecedor que te animes a que contemos tu historia juntos, ya sea que aparezcas a cuadro, que solo se escuche tu voz,
pero que haya ese intercambio, que no nada más sea yo hablando aquí y me quede yo en el aire y no haya unas opiniones, no haya debates, no haya que compartamos las mismas historias, que lleguemos a alguna conclusión. Mi conclusión a la que yo llego en este momento, en cuanto a lo que sucedió, es, pues tú como mamá, yo como mamá, vivimos angustiados de qué va a ser de nuestros hijos y los queremos dejar siempre bien parados. Y pues cada uno tiene su línea de vida. Lo que tengo claro es que conmigo o sin mí, mi hijo va a salir adelante y va a vivir. Esa es una responsabilidad que nos debemos de quitar de encima, porque todos tenemos la capacidad de sobrevivir. Si estamos aquí y llegamos aquí, todos podemos sobrevivir. ¿Nos va a costar trabajo? Sí. Es más fácil cuando están nuestros papás, por supuesto, pero si no están, nos va a costar más trabajo, pero podemos sobrevivir sin ellos, tenemos toda la capacidad de hacerlo. No pelearte por las cosas materiales, pues también como que queda ese otro punto donde muchas veces nos enredamos por lo material y somos capaces de hacer las cosas más increíbles por algo material que finalmente tiene un tiempo de caducidad y que ni siquiera te lo vas a llevar a ningún lado. Se queda aquí. Hay que seguirnos cuestionando, tiene muchos cuestionamientos. Ella tenía facultades, tenía miedos, los demás lo presintieron. Raquel presentía ya su muerte al sentir a Belinda cuando llegó vestida de negro. ¿Te ha sucedido que te pase eso? ¿Qué puede pasar? Aparentemente el que se iba a ir primero era José. José se fue en segundo lugar. No esperaban que Raquel falleciera. Raquel tenía miedo a la muerte por cuidar a José. O sea, se cuestiona uno muchas cosas que no tienen respuesta. Entonces, pues, quedémonos así. Y pues tú dime si te voló o no te voló la cabeza. Déjame aquí tus comentarios para que este canal siga creciendo. Y espero verte muy pronto con una maravillosa historia aquí, ya sea que yo la cuente, porque a mí me encanta contar estas historias, a mí me fascina recrearlas. Y bueno, pues vamos a seguir haciendo que esta comunidad crezca y nos vemos el próximo miércoles por acá, sin falta, y pícale a la campanita para que te avise cuando yo haya subido un video. Nos vemos muy pronto. Bye bye.